La reorganización en Europa, durante los siglos XIV y XVII, a causa de las guerras y enfermedades como la peste, ocasionó el desplazamiento de personas a otros lugares, y así comienza el intercambio cultural. El Renacimiento tiene origen en Italia, extendiéndose por toda Europa. Se rescatan los valores de las culturas antiguas greco-romanas. Es el comienzo del mundo moderno. Durante el Quattrocento, surgen figuras musicales importantes como John Dunstable, Guillaume Dufay y Johannes Ockeghem, que contribuyen al desarrollo musical de la época. La música renacentista se caracteriza por su suave sonoridad, a diferencia de las duras polifonías medievales. También irán aumentando poco a poco el número de voces o melodías que suenan simultáneamente. Estas voces, todas de igual importancia, se rigen por las reglas del contrapunto que son: independencia de las voces, perfeccionamiento de la polifonía, sonoridad más suave que en la Edad Media, uso habitual de 4 voces o melodías, técnica imitativa, que consistía en que cada voz repetía o imitaba las melodías que ya habían sonado. Ninguna de las melodías destaca sobre las otras. Desaparecen algunos instrumentos musicales medievales, sobreviviendo aquellos que se adaptaron a las nuevas creaciones musicales. Algunos instrumentos de tecla. Instrumentos de viento. Instrumentos de cuerda frotada. Instrumentos de cuerda pulsada. Viela de mano. Laúd. Arpa doble. La música pasa a ser un arte no solo cultivado por clérigos como en la Edad Media. Las canciones de corte popular y los madrigales son formas preferidas por los compositores del Renacimiento. Se impone la polifonía flamenca. Las formas musicales con más auge en esta época son motete, misa, canción polifónica, villancico. Entre los compositores flamencos más destacados está Josquin des Prez, dejando obras de carácter religioso y de carácter profano. La Camerata Fiorentina. Fue un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales de Florencia de finales del siglo XVI, que estaban unidos bajo el patrocinio del conde Giovanni de Bardi, para discutir y llevar las tendencias en las artes, especialmente en la música y el drama. El motivo de su asociación fue la creencia de que la música se había corrompido y de que mediante el retorno a las formas y el estilo de la Grecia antigua, el arte de la música podría ser mejorado, y así la sociedad también mejoraría. Los miembros conocidos del grupo, además de Bardi, incluyeron a Jacopo Peri, Jacopo Corsi, Ottavio Rinuccini, Giulio Caccini, Pietro Strozzi, Emilio de Cavalieri y a Vincenzo Galilei. En 1582, Vincenzo Galilei realiza una musicalización compuesta por él mismo,
El lamento de Ugolino en el infierno de Dante era una imitación franca de lo que él creyó que podía ser la música de la antigua Grecia. Giulio Caccini también es conocido por haber interpretado varias de sus propias canciones que fueron cantadas más o menos melódicamente sobre un acompañamiento sencillo de acordes. El estilo musical que se desarrolló a partir de estos tempranos experimentos fue llamado monodia. En 1598 Peri y Rinuccini produjeron Eurídice, un drama entero cantado en estilo monódico. Esta es la primer creación de una nueva forma llamada ópera. También se le conoció como drama per musica. Era compuesto, escenificado y diseminado ampliamente durante la primera década del siglo XVII. Esta nueva forma, la ópera, también tomó prestado de una forma poética pastoral existente llamada intermedio, especialmente en los libretos. Fue el estilo musical lo que era principalmente nuevo. Claudio Monteverdi, nacido en Cremona, Italia, en 1567, es un compositor italiano, la figura que mejor ejemplifica la transición en el ámbito de la música entre la estética renacentista y la nueva expresividad barroca. Fue educado en la tradición polifónica de Tomás Luis de Vitoria, Orlando di Lasso y Palestrina. Supo hacer realidad la nueva y revolucionaria concepción del arte musical surgida de las teorías de la camerata florentina que, entre otras cosas, supuso el nacimiento de la ópera. Los madrigales de Monteverdi ocupan un lugar destacado en la producción del compositor y representa la culminación del género madrigalesco. Están agrupados en 9 libros, 8 de los cuales fueron publicados en vida del autor entre 1587 y 1638 y el 9º libro póstumamente en 1651. El madrigal es una composición de 3 a 6 voces sobre un texto profano, a menudo en italiano. Claudio Monteverdi es considerado el padre de la ópera, el innovador del ballo, el renovador del madrigal y también el que se atrevió a buscar nuevas fórmulas en la música religiosa. Al igual que Caravaggio, Monteverdi dotó a la música de un gusto por el detalle naturalista y por la realidad sensible que aplicó incluso a los héroes de la mitología. Una fecha clave en su evolución fue la del año 1607, en que recibió el encargo de componer una ópera. El abandono de la polifonía, del entramado armónico de distintas voces, por el cultivo de la única línea melódica, la monodia acompañada. El resultado fue la fábula El Orfeo, composición con la que Monteverdi no solo superó el modelo de Peri y Caccini, sino que sentó las bases de la ópera tal como hoy la conocemos. El éxito fue inmediato y motivó nuevos encargos como la Ariana, ópera escrita para los esponsales de Francisco de Gonzaga y Margarita de Saboya, de la que solo subsiste el estremecedor lamento. En 1612, la muerte de su protector, Vincenzo Gonzaga, motivó que el músico trocara Mantua por Venecia, donde permaneció hasta su muerte. La relación entre España e Italia era muy intensa. Durante los 2 siglos del Renacimiento,
España e Italia vivieron una vida casi común a causa del dominio territorial y de la hegemonía política española. Los españoles aportaron sus danzas, los músicos españoles se encontraban con los flamencos en aquellas cortes italianas en las cuales tuvieron boga las danzas españolas. Las danzas eran la gran tradición española que ya había recogido de los árabes y mozárabes Alfonso X el Sabio. El villancico español tiene contacto con la frotola italiana. La palabra madrigal era un vocablo locativo en España antes de que los italianos cantasen madrigales, canciones de la mandria o agro, del que se supone salió la palabra. Al subir al trono pontificio, el valenciano Alfonso Borja, la ciudad de Roma se puebla de catalanes y valencianos, italianos, flamencos y españoles pueblan la capilla papal, pero el centro musical se halla en Nápoles en tiempos del Magnánimo. En la corte del Magnánimo se ponen los cimientos de una escuela musical polifónica típicamente española, que se perfecciona en los tiempos de los reyes católicos. También en la corte de Aragón, es entonces cuando se empieza a unificar la escuela musical de la corte aragonesa con la de Castilla y se inicia en gran escala el intercambio musical de España e Italia. Las aportaciones castellanas de cantigas, serranillas, villancicos y esparzas, además de la tradición de cantigas y cancioneros gallegos, dieron los componentes que unieron a restos árabes y judíos, y todo esto dio color inconfundible a los cancioneros españoles de esta época. Entre estos cancioneros encontramos el cancionero de Palacio o de Barbieri, el cancionero de la Colombina, el cancionero de Medinaceli y el cancionero de Uppsala. Principales compositores de los cancioneros españoles: Juan Cornago, Juan de Espinosa, Juan de Lencina, Francisco de la Torre, Juan Ponce, Juan de Anchieta, Alonso de Alba y Pedro Escobar. El villancico es un género polifónico de carácter profano que surgió a finales del siglo XV en España. Su forma se basa principalmente en el segel árabe. El siglo de oro comprende los reinados del emperador Carlos V y del rey Felipe II. Es el siglo de Cervantes y del Greco. En la política es la época de los reyes fuertes y del apogeo del reino español. La polifonía se distancia de la escuela franco-flamenca más que la escuela romana. Los polifonistas españoles prefieren la forma más austera y sencilla, el estilo castellano que acentúa el misticismo, mientras que el italiano Giovanni Luigi da Palestrina, uno de los principales músicos del Renacimiento, compuso música sacra y profana. Tomás Luis de Vitoria, el más ilustre compositor español del Renacimiento, compuso solamente música sacra.